Así que bienvenidos al track número 4 de la serie El Cuerpo de Cristo, la trascendencia de ser y hacer iglesia. Y la semana pasada solo voy a decir eso porque ya, recuérdalo, están las sesiones en el canal de videos para que puedas hacer uso de ellas. Respondíamos una pregunta bien profunda que tú y yo también tenemos que seguir haciéndonos, ¿verdad? Y la pregunta, ¿te acuerdas cómo era? Era, ¿qué necesita o qué hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Verdad? Porque no solo es el nombre, no solo es la reunión, no es ni siquiera el edificio, lo aprendimos, ¿verdad? Bueno, pues también creo que esta sesión tiene como resultado puntual respuesta a esa también pregunta. Y la sesión del día de hoy la titulé Columna y Fundamento de la Verdad. Columna y fundamento de la verdad. Y aquí nuestro auditorio pues tiene un punto peculiar, porque justo enfrente de un servidor está una ¿qué? Y alguien no se ha sentido así como incómodo decir, pues no me deja ver al orador. ¿Por qué no la quitamos? Pregunta, yo sé que no necesitamos ser arquitectos para tener sentido común. ¿Qué pasa si quitamos esta columna? Porque estorba, ¿verdad? Porque puede decir, no se ve bien con el auditorio. De hecho, que cuando recuerdo que estábamos planificando, porque recuerdas, si tú ya tienes tu tiempecito acá, inicialmente el estrado estaba hacia esa dirección. ¿Alguien lo recuerda? Pero después decidimos pasarlo aquí por asuntos del sanitario. Bueno, y mi primera objeción fue, es que estorba esa columna. Y si yo hubiese sido negligente y no hubiese hecho caso a mi sentido común, bien, pues recortamos esa columna que se ve bien fea, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos se sentirían con seguridad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si quitamos esa columna? ¿Se nos viene qué? Porque esa columna no creas que nada más está porque sí. Esa columna, ¿qué hace? Soporta. Pues que tengo noticias. Esta verdad es importantísimo que tú lo veas. Porque la iglesia, dilo fuerte conmigo, es columna y fundamento ¿de qué? De la verdad. ¿De dónde surge esta idea? Vamos a leer un solo versículo y después vamos a pedirle al Señor que nos guíe nuevamente en esta sesión a comprender esta extraordinaria verdad. ¿Sale? ¿Y de dónde extraigo estos dos elementos? Columna y fundamento de la verdad. Bueno, Primera de Timoteo, versículo 15. Después vamos a ver un poquito de contexto, vamos a regresar a este texto, pero ahorita solo quiero que percibas de dónde se extrae esta verdad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Y agrega, ¿quién es la familia de Dios? Esta es, dice, la iglesia del Dios viviente. La semana pasada aprendimos que las personas son las que hacemos, ¿qué? La iglesia. Y agrega el apóstol Pablo, esta es la iglesia del Dios viviente y dice que es columna y fundamento de la verdad. Ve qué palabras, ve qué importante es que nunca olvidemos esto. ¿Me acompañas a orar? Padre amado, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar reunidos y con la intención de escuchar tu palabra, porque a la postre estas verdades van a definir nuestro estilo de vida y es lo que queremos que sigas haciendo en nosotros. Que tu palabra siga siendo el eje que nos rige nuestra toma de decisiones. Y esto que estamos viendo, Señor, percibiendo, nos damos cuenta de que a la iglesia le has otorgado un mensaje, no un mensaje, sino el mensaje, el único mensaje capaz de transformar los corazones el día de hoy. El único mensaje que puede llegar hasta donde ningún otro mensaje puede hacerlo. El mensaje que puede salvar de una tragedia a las personas.
y es el mensaje del evangelio. Y la peor tragedia es esa, vivir sin Dios, vivir apartados de la voluntad de Dios. Por eso al grupo de creyentes que se le ha conferido esta verdad, jamás debe de permitirse cambiar la verdad por la mentira, cambiar los fundamentos por las opiniones humanas, cambiar la enseñanza fundamental por filosofías de hombres. Señor, porque a la iglesia le has conferido tu verdad, tu palabra es la verdad. Permítenos entonces seguir creciendo en ella, madurar en ella, cambiar todo aquello que hoy está haciendo evidencia que nos falta seguir creciendo en esto, para que podamos ser la iglesia gloriosa, una iglesia madura, una iglesia sólida, una iglesia que no pierde de vista, Señor, que uno de los principales elementos porque la iglesia se debe de reconocer es por el mensaje que ésta porta. Te lo pedimos, amado Padre, que por medio de tu Espíritu sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Muy bien, familia. Preciosa verdad la que acabamos de escuchar, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo percibes así? La iglesia, dice el apóstol Pablo, es el fundamento, es la iglesia del Dios, dice, viviente, columna y fundamento de la verdad. Y he hecho muchas veces esta pregunta y también sé que tú tienes una puntual respuesta. Y la pregunta es, permítemelo decírtelo así: quítale a la iglesia, al cuerpo de Cristo, el mensaje, ¿y qué te queda? Quítale a la iglesia por lo principal que venimos a la iglesia, que es adorar a Dios, que es exaltar su nombre, pero venimos a escuchar su palabra, ¿cierto? Y quítale eso, ¿y qué te queda? Yo sí creo que puede quedar un bonito club social. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Donde conoces gente bonita, como bien decía mi esposa, la verdad. Son buena onda, o sea, los creyentes son buena onda, ¿o no? No fuman, bueno, yo eso espero, ¿verdad? No toman, bueno, yo también eso espero, ¿verdad? Y digo, qué padre convivir con gente así, ¿verdad que sí? No dice groserías, bueno, también eso espero. No utiliza dobles sentidos. Digo, qué padre crecer y estar en un ambiente así, ¿cierto o no? Por solo hacer, ¿a poco no suena bien? ¿Sí o no? Claro que suena bien. Ahora, pero qué triste sería que pensemos que la iglesia se trata de un club social. Sí, yo también creo que si a la iglesia le quitas el mensaje, te puede quedar lo que hoy en día en nuestra sociedad se puede conocer como una ONG, una organización no gubernamental sin fines lucrativos. Hay muchas, y también, ¿qué crees? Son buena onda. Muchas de ellas incluso hacen ayuda social, ¿sabías? Muchas de ellas también incluso salvan a la ballena gris. ¿De verdad? Muchas incluso hacen cuestiones ecológicas, se van brigadas, rescatan, ¿verdad?, a animales en peligro de extinción. Qué padrísimo. Hay algunas que son muy chambeadoras y se van a las playas, limpian las playas, las dejan sin toda la basura, ¿verdad? Y dices, órale, esto se puede aún sin conocer a Dios. Mira, a veces hasta como que nos ponen el ejemplo. Hay muchas, bueno, no tengo nada en contra, ¿verdad?, de los partidos políticos, pero hasta los partidos políticos también regalan despensas. ¿O no? De hecho, ya viene la temporada, por cierto. ¿Quién nos haría entonces diferente de un partido político, de una ONG, del Club Rotario, del Club de Leones, que también toman cafecito después de sus charlas? Di conmigo, el mensaje. Dilo fuerte, el mensaje. ¿Dilo qué? El mensaje.
Definitivamente, si en la iglesia no tomamos el mensaje, qué triste. Por eso sigo teniendo, y la verdad se me ha olvidado, pero quiero, ¿sabes qué? Poner en este púlpito, ya lo había dicho con el anterior, sigo con el mismo pensamiento. Que no confundamos el rubro por el cual tú y yo estamos aquí. Venimos a escuchar no otra cosa que la palabra de Dios. Y mi idea ponerle a este púlpito es para que todo orador que se pare, al menos en este lugar, predique la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. Porque si este lugar venimos y podemos tomarlo como a charlas, testimonios, tienen su lugar. Pero la iglesia se distingue por ser aquella que se le ha otorgado el mensaje transformacional. Por eso el día de hoy vamos a ahondar en percibir lo que la iglesia tenía como firme ancla, permítemelo decirlo así, como firme verdad en su vida, que esto no es cuestionable. Porque te digo algo, hoy puede ser que la iglesia esté cayendo en la trampa de no enseñar la palabra, de pensar que esto se trata de pasar un buen tiempo. Y yo puedo pasar un buen tiempo en un café, puedo pasar un buen tiempo en otra instancia, pero no solo venimos a pasar un buen tiempo. Y conmigo, venimos, dilo, vamos, venimos a ser enseñados, a ser adiestrados, dilo, a afilar la espada. Ahora entiendes por qué la insistencia que no voy a ceder. Lo dije el domingo, a lo mejor alguien lo tomó a mal. Si no traes Biblia, familia, ya no quiero agregar, pues, ¿qué onda? Pero es que lo proyectan en las pantallas. Bueno, eso es para unificar la versión. Por eso, familia, a esos tiempos estamos llegando. Al creer o pensar que esto se trata tal vez de pasar un lindo tiempo y reunirme con personas lindas y echar la chorcha y traer el catálogo para ver qué vendo, ¿no? Y voy a ver a la de la tanda, ¿no? O el de la tanda. Hoy en día eso es verdad. Y puede ser la principal motivación tal vez. No estoy diciendo de esta casa, pero eso es, te lo digo, ¿sabes? Porque es una realidad. Bueno, quiero comenzar un poquito dándote contexto de este pasaje. Y para tener un contexto claro, es hablarte un poquito acerca de a quién se le dirige esta carta. Esta carta dice que es primera, en realidad a veces decimos, cambiamos el prefijo de, y lo correcto es a, porque fue a quién, a Timoteo. A veces decimos primera de Corintios, en realidad es primera a los Corintios. ¿Estás conmigo? Primera a Timoteo, es el apóstol Pablo que le escribe. Y quiero rápidamente dar un panorama general de al personaje al quien le está hablando, porque eso te va a ayudar a comprender todo el contexto de la carta, de la epístola que le está escribiendo. De hecho, ¿verdad? Tenemos dos cartas, pero quiero comenzar rápidamente a hablarte un poquito. Timoteo, la Biblia nos habla de él, nos habla desde su nacimiento, desde sus orígenes. Nos dice que su madre era Eunice, una judía, ¿sí? Devota, ¿sí? También, seguidora del Señor Jesucristo. De padre griego, es decir, había ahí un dilema. Muchos llegan a la conclusión que el padre de Timoteo no era así como, bueno, hoy en día podríamos decir, se parece tanto a veces a tantos, y digo, no lo digo en mal plan, ¿verdad? Donde la esposa es la metida con Dios, por así decirlo,
y el papá y el que debería de ser es un cabezón. ¿A quién se parece? Bueno, yo espero que no a tu hogar, pero si es así, bueno, velo, pasa, pasa. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? El padre era griego, eso pueden decir probablemente, pero también nos habla de algo hermoso, que es la línea generacional de Timoteo, que es su abuela Loida. Y tanto Loida como Eunice eran mujeres de Dios que hicieron una labor preciosa con este joven. Y ahorita vas a ver por qué. Porque lo llevaron a conocer a Dios por medio de las Escrituras. La Biblia revela que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez, o sea, muy pequeñito, Timoteo fue ¿qué? Adiestrado, enseñado, discipulado en las Escrituras, porque no hay otra forma de conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Y entonces vemos que Timoteo desde muy temprana edad supo el camino que debía elegir, el camino que el Señor nos insta. Ahora Pablo, que fue, vamos a decirlo así, el reclutador de este jovencito, que percibió, la Biblia habla que tenía un buen testimonio y que lo decide llevar primeramente en su primer viaje misionero, probablemente en Listra fue donde hay este contacto. Estoy resumiendo mucho la historia. Pero de ahí en adelante la Biblia nos habla que Timoteo también fue el acompañante del apóstol Pablo en el segundo viaje, ¿sí? Y también fue ordenado al ministerio y lo acompañó a varios lugares. Mira, incluye Filipos, incluye Berea, incluye Atenas, incluye Tesalónica, incluye también Corinto. Es decir, Timoteo estuvo siendo fogueado en todos estos viajes de Pablo, que eran tremendos, ¿verdad? Ahora, Pablo también, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 19 y 20, nos dice que estuvo un tiempo en una ciudad que era sumamente un gran desafío para aquel tiempo. Esa ciudad era la ciudad de Éfeso. Di conmigo, Éfeso. ¿Te suena familiar? Es precisamente, hoy tenemos en Nuevo Testamento una carta que se dirige ¿a quién? A esa iglesia. Pablo estuvo por lo menos 2 años pastoreando esa iglesia. Estuvo haciendo una labor. Hechos 19 habla de un avivamiento en Éfeso. Porque Éfeso, como te decía, era una ciudad con diferentes retos y desafíos. Había muchísima idolatría. ¿Por qué? Esto se derivaba de una de las famosísimas, lo hemos hablado incluso aquí en la serie, ¿te acuerdas de Cartas a la Iglesia? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Del libro de Apocalipsis, ahí también aparece ¿quién? Éfeso, ¿te acuerdas? Y bueno, ahí aparece, como te lo dije en esa serie, lo que me estoy refiriendo a una de las principales deidades del mundo antiguo, una de las principales, llamémoslo de esta forma, atracciones, que era el templo de Artemisa. Para los griegos, para los romanos, era la famosísima Diana. De hecho, de ahí viene, ¿verdad? Diana de los Efesios. Había bastante promiscuidad en el altar de Diana, en el templo de Diana. Es un tema también, algunos recordarán, ¿verdad? La imagen de Diana es una imagen grotesca, ¿sí? Estaba particularmente representada por ser una mujer con numerosos senos expuestos. Esto llamaba a la promiscuidad, a un libertinaje sexual de manera tremenda. Ha existido por mucho tiempo. Ahora, también el libro de Hechos relata cómo esto había creado un mercado. Había un hombre llamado Demetrio, ¿te acuerdas? Que vendía precisamente el llaverito, vendía la reliquia, vendía este tipo de templecillos, dice el Nuevo Testamento, que eran alusión ¿a quién? A esta deidad. Bueno, ese es el contexto del cual Pablo escribe. Es decir, Pablo se despide, ora por los ancianos. Me encanta la escena, ¿recuerdas?
la escena en la cual se despide y hace una advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? Que dentro de ustedes, es decir, no afuera, dentro de ustedes iban a salir falsos maestros. La necesidad de enseñar correctamente las Escrituras, familia, no es solamente una cuestión apremiante de nuestro tiempo, sino existió desde tiempos muy remotos. Desde que la iglesia se originó, ya se tenía que lidiar con herejías, con enseñanzas falsas, con sobreénfasis. Y eso se ha combatido desde el primer siglo. ¿Y quién era el encargado de combatirlo? Di conmigo, la iglesia. ¿Quién? La iglesia. Por eso, en ese contexto, Pablo, si tú vas a 1 Timoteo, yo quisiera que abrieras tu Biblia. Percibe un poco de contexto. Porque Pablo le ha dejado a este joven, di conmigo, joven pastor, la iglesia en Éfeso. No era poca cosa. Era un desafío tremendo. ¿Por qué nos damos cuenta que Timoteo era un joven? Porque la Escritura dice que hay versículos, ¿verdad?, que han estado a lo largo de mi crecimiento. Y recuerdo que cada vez que queríamos alentar a un joven, citábamos 1 Timoteo, ¿verdad? Que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Por ser joven. ¿Y eso a quién fue dirigido? A Timoteo. Era joven. Un joven con un desafío enorme. Corregir lo que Pablo ya había de alguna manera anunciado. Que se iban a levantar, ¿qué? Falsos maestros. Que se iban a darse la oportunidad de percibir una cantidad de cosas influenciadas por, vuelvo a repetir, el entorno que Éfeso tenía. Bueno, el capítulo 3, qué importante que tú lo percibas de esta forma. En el capítulo 3, Pablo le está dando los requisitos. ¿Los qué? Los requisitos. Precedido a esta porción que vamos a leer, es importante que lo conectes. ¿Qué es lo que descalifica a una persona su carácter? Es decir, en pocas palabras, lo que dice no es equivalente con lo que hace. Y por eso Pablo le está diciendo, si alguien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y empieza a colocar los requisitos. Di conmigo, ¿los qué? Requisitos de aquellos. ¿Por qué? Porque la historia nos va a dejar que se levantaron personajes, ¿sí? Aquí en mis notas puse algunos: Himeneo, Alejandro, Fileto, que empezaron bien, pero resultaron falsos. ¿Sabes por qué? Porque no cumplieron, ¿qué? ¿Los qué? Dilo fuerte, ¿los qué? Los requisitos. Precedido de eso, ojo, está poniendo la base. Por eso te digo, abre tu Biblia, es importante que tú lo percibas. Posterior a esto, ahora sí el apóstol Pablo va a poner puntual observación en lo que la iglesia no debe de permitirse, que es la enseñanza que está permite. Entonces, Pablo se fue, dejó a Timoteo, pero escuchó inmediatamente que se estaba levantando, ¿qué? Enseñanza herética, enseñanza incorrecta, que había una gran necesidad de corregir, y hace algo extraordinario, le escribe a Timoteo. Y ve entonces qué es lo que le escribe. Aunque espero verte pronto, Pablo tenía deseos de regresar a Éfeso, ¿sí o no? Sí. Ahí lo tienes. Te escribo estas cosas ahora, porque aquí yo percibo algo importante en este versículo. Porque si hay algo que corregir, familia, no es, ay, espérame tantito, ay, como dirían aquí en México, aguántenme las carnitas. No,
Si hay algo que atender, se atiende. No había Zoom en ese tiempo. Pero si hubiese Zoom, yo creo que Pablo diría, era el primero en conectarse a ver qué está pasando. Porque si hay algo que corregir, no se posterga, se atiende. Familia, así de importante es esto. Mira lo que le dice ahora, sí, versículo 15, para que si me retraso, él sabía, o sea, no había lo que hoy conocemos como, ¿verdad? La gran extensión directa de transporte. Tenían que pasar muchos días para trasladarse incluso a pocas distancias. Para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda, versículo 16, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Y mira, lo que vas a ver a continuación en el verso 16 es un resumen de doctrina fundamental. Es un compendio. Si algunos dicen, ¿te acuerdas que vimos la serie del Credo de los Apóstoles? Que eran resúmenes de ¿qué? De declaraciones cortas de ¿qué? De fe. Pues en este breve versículo vas a tener un resumen de lo que es la fe en esencia. Si alguien niega esto, de hecho, precisamente por eso lo está poniendo. Porque resulta que la enseñanza que estaba pasando en ese momento era contrario a esto. Por ejemplo, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente, dice Pablo. Cristo fue revelado en cuerpo humano. ¿Te acuerdas que veíamos en la serie, verdad, que algunas herejías en el credo empezaron a surgir diciendo que Cristo era un semidios? ¿Te acuerdas? Es diferente a esto que Pablo está poniendo. Vindicado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque también había otra enseñanza que no compaginaba con las verdades. Ahora, familia, ¿estas verdades solo aplicaban para ese tiempo o aplican hasta el día de hoy? Claro. Si tú no crees que Cristo fue revelado es decir, que Cristo no se encarnó, no eres cristiano. Así de fácil. Que fue vindicado por el Espíritu, algunos no lo creen y por eso se les conoce en el día de hoy como sectas. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. ¿Eso fue verdad? Pero eso en Éfeso estaba pasando, que estaban negando esto. Y agrega Pablo, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Si tú percibes este breve versículo, están verdades cardinales como la resurrección de Cristo. Bueno, para empezar, la encarnación de Cristo, ¿cierto o no? La resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. ¿Sí lo percibes? Y estas enseñanzas estaban poniéndose en tela de juicio desde esta etapa de la iglesia. Vamos a decirlo, desde su breve inicio, ya la iglesia empezaba a tener gente que estaba enseñando otra cosa. Por eso Pablo le tiene que decir, oye, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y parece que esto quedó como un anecdotario ya para el pasado, pero hasta el día de hoy, te digo algo, necesitamos prestar atención. Porque te digo lo que está viviendo en la iglesia del siglo XXI. De forma similar, es la misma tendencia. ¿Cuántos movimientos a lo largo de estos últimos 30 años crees que no han surgido? ¿Sí? ¿Alguien ya ha prestado atención a eso? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien se ha dado cuenta que cada vez surgen movimientos que dicen que son cristianos, pero en realidad
carecen muchísimo, muchísimo de que realmente lo sean. ¿Por qué? Por su enseñanza, por su práctica. Y eso al día de hoy también resulta en un peligro tremendo. Tal vez tú estás acostumbrado en este contexto de iglesia que de verdad buscamos que realmente sean alimentados. Pero te voy a decir en otros contextos. Por ejemplo, estoy muy pendiente de todo lo que, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y te voy a poner, como dicen, un simple ejemplo. Escuchaba de un movimiento donde solamente llegan y todo es experiencia. Y sienten bonito. Y pasan cosas, honestamente, medio extrañas, medio raras, pero ¿dónde pongo puntualmente observación? Incluso que dicen, pues hoy no hay palabra y no pasa nada. De verdad. Es decir, no pasa nada si hoy no abrimos las escrituras. Porque lo más importante es que sintamos a Dios. ¿A poco no suena bastante, vamos a decirlo, apantallador? ¿A poco no suena bastante sugestivo? Y eso está influenciando cada vez más movimientos donde no hay enseñanza, donde solamente hay una charla. Y te digo, yo espero, y ¿cómo podría, voy a decirlo de esta forma, que esta congregación tenga una evaluación en cuanto a este tema? Porque yo estoy convencido que jamás te vamos a prohibir a decir, no veas, no te expongas a eso, no sigas, no veas, no, porque a veces hasta el negar que no veas esto es como invitarte a que lo veas, ¿verdad? Pero aquí estaría nuestra evaluación para nosotros como congregación, que puedas diferenciar. Es decir, que veas el día de mañana algo como este, por ponerte un ejemplo, y que no te apantalle. Y que puedas decir, a eso estamos llamados. Y que puedas decir, no hubo exposición de la palabra. Hay unas ideas ahí medias buenas, ¿verdad? Pero en realidad enseñados no fuimos. Esa sería nuestra evaluación, familia. Porque si entonces no tenemos una tendencia como la que Pablo le está instando a Timoteo a que pueda haber, necesitaríamos entonces corregir, ¿verdad?, nuestra cosmovisión de la iglesia. Ahora, el capítulo 3 aquí termina, pero como lo hemos visto, Pablo va a seguir desarrollando este tema. No termina aquí y se va a tomar un café y dice, bueno, voy a regresar. No, sigue hablando de esto. De hecho, desde un inicio empezó a hablar de este tema y no va a terminar, para que veas la hilación de las ideas, cómo Pablo va a seguir tratando este tema. Y aquí te vas a dar cuenta, en realidad, ¿quién está detrás de todas estas enseñanzas? ¿Quién está detrás de aquello, verdad, que parece apantallador, pero en realidad no viene de parte de Dios? Capítulo 4, mira, aquí ahorita voy a regresar a estos ejemplos. Capítulo 4. Ahora bien, sigue desarrollando el mismo tema. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué dice? Algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos.
y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Qué crees? Qué importante, entonces. A ver, ¿cuántos le está cayendo, como dicen, le está cayendo el 20? Se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Puntual pregunta, entonces, ¿es importantísimo ser enseñados? ¿Es importantísimo ser enseñados? ¿Y si no eres enseñado? Ahí el dilema, ¿verdad? Porque le vamos a llamar a todo lo que pensemos y nos imaginemos que es verdadero cuando puede ser que no lo sea. Versículo 2. Estas personas, fíjate cómo desde primer siglo se está condenando estos movimientos. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los comamos con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Y había una tendencia, mira, esto cuando lo empiezas a ver dentro de la historia de la iglesia, efectivamente, había grandes grupos que sugestionaban a otros a que ciertos alimentos solo se tenían que comer, por decir algo. Versículo 4, ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada. Fíjate lo que dice. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mira, percíbelo. Le está haciendo ver que un espíritu engañoso o alguien que trata de meter falsa enseñanza se desplaza con la verdad de Dios. ¿Cómo se desplaza el engaño? Dile conmigo, con la verdad de Dios. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Qué increíble entonces que pongamos atención a esto. Que todo aquello que hoy podamos, ojo, escuchar, ver, como te dije, mira, si hoy abunda algo en estos dispositivos es eso, una gran cantidad de enseñanza con tintes cristianos. Y porque se escuche cristiano, ¿ya es cristiano? Porque bueno, esto es lo que estaba pasando. Por eso de ahí la importancia, familia, que si tú no conoces la verdad de Dios, no tomas en cuenta la enseñanza que proviene de Dios, puedes ser engañado. Esta es la temática por la cual Pablo se preocupa que Timoteo tiene que emplear. Ahora, el desarrollo es amplio. Voy a saltarme algunos versículos para que veas dónde radica el meollo de todo el asunto, para que tú y nunca y yo volvamos a pensar o a creer que la iglesia puede llegar a ser solamente un club social, para que nunca te permitas, ¿verdad?, en ninguna instancia creer que a la iglesia venimos a ser una parte menos a ser enseñados. Y es más, que demande ser enseñado. Que haya una exposición seria de las Escrituras. Que pruebes a los que dicen ser maestros y no lo son. Para que hallemos a aquellos que están enseñando falsedad a la iglesia. ¿Cuántos me prometen que lo harán?
¿Cuántos me prometen que vendrá, que esto será? Familia, ¿no es lo que el Señor nos llama a hacer, sí o no? Mira lo que dice. Voy a saltar unos versículos a llegar al versículo 10. Pablo le sigue desarrollando cuál es lo que tiene que tomar en cuenta. Versículo 10 dice: es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Versículo 11. Lo vas a leer fuerte conmigo. ¿Qué es lo que debería de recibir la iglesia? Esto. 1, 2, 3. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Enseña. ¿Y si no hay enseñanza? Pues voy a decirlo así: no hay iglesia. Entonces este movimiento que decía que venían solamente a experiencias, corren un grave peligro. O sea, yo no estoy poniendo en tela de juicio que no sea Dios. Dios, ¿verdad que Dios se puede mover como Él quiera? Dios no me tiene que pedir permiso. Pero yo creo que la verdad en la cual Dios nos coloca es que debe ser enseñado. Y por eso, mira, vamos a seguir leyendo ahorita estos versículos, porque Pablo le da recomendaciones muy prácticas. Mira, por eso, mire, sí se percibe esto, ¿verdad? ¿Qué es? Un banco. ¿Y por qué se conoce el banco? Dí conmigo. Yo sé que al banco solamente vamos a resumirlo así. Yo sé que se puede ver una gran cantidad de variables, pero así lo vamos a resumir. Al banco solo vamos por dinero o a entregar nuestro. ¿Sí o no? Y un banco que no tiene dinero, entonces, ¿qué es? ¿Verdad que no? Porque al banco se le conoce por el objeto que ¿qué? Vamos a poner otro ejemplo. Yo sé que son ejemplos aproximados. No estoy diciendo puntualmente cumplen. Si el día de mañana me dices: voy al cine porque no me interesa la película, me interesa la comida. Para empezar, digo, creo que tienes muchas más opciones. ¿Para qué? Incluso más económicas, ¿verdad? De hecho, el cine es precisamente para crear mayores ganancias por todo lo adicional que ofrece. ¿Alguien iría al cine a dormir? Bueno, yo sé, mira, aquí ya yo me voy a porque una ocasión una ocasión ya me pasó un montón de veces. Ya estoy revelando que ya me estoy convirtiendo viejo, porque a mí me gustan los asientos cómodos y me acomodé tanto que de repente ahora no fue mi intención irme a dormir, pero lo que voy es que nadie paga un boleto para irse a dormir. Que te puedes quedar dormido es otra cosa, pero el objeto del cine, ¿por qué se da a conocer? ¿O por qué vas al cine? ¿Para ver qué? ¿Y si no hay película? Entonces no hay cine, ¿verdad? Quítale la esencia del banco del cine, que es tanto el dinero como la proyección de películas, y no te queda nada. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia sin enseñanza no es iglesia. Buenas noches. Buenas noches. La iglesia, si no es fundamentada, entonces es un club social que tiene buenos deseos y aspiraciones. Es entonces un grupo de personas que con todo respeto solamente va a perder el tiempo. Pero yo sé que tú y yo no estamos aquí para perder el tiempo, ¿verdad? Estamos dando cuenta de lo importante, el lugar que debe de ocupar en nuestras vidas la enseñanza
en cada uno de nosotros, porque lo digo yo, no. Mira, vamos a regresar al texto donde nos quedamos. Pablo le ha dicho, enseña ¿qué? Estas cosas e insiste en que todas las aprendan. Familia, mi función de alguna manera es esa. Y aquí voy a estar duro y dale. Y esto, ¿verdad? Y aquello. Y repite conmigo y di con esto. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que te las lleves a tu casa. Que definan tu conducta. Que tomes en cuenta lo que Dios dice de ti. Lo que quieres que, como lo veíamos el domingo, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios para tu vida. De otra manera, entonces, vamos a ser inestables en todo. Sigo leyendo. Fíjate en lo que pide atención a lo que viene. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Lo que te decía hace un momento, sea un ejemplo para todos los creyentes. O sea, ¿la tenía difícil? Sí, porque era joven. Y a veces alguien que carece de edad, carece también de, ¿cómo le podemos decir? De seriedad, ¿cierto o no? ¿O nada más es mi percepción? No. Tenía vamos a decirlo así, un gran reto Timoteo, que algunos lo podían decir, estás bien chavo, ¿no? Pero aún así es un ejemplo tremendo de que con la verdad de Dios, Dios es quien te respalda. ¿Amén? Bueno, sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices y en la forma en la que vives. No hay dicotomías aquí. Por eso puso los requisitos. Y si alguien dice y hace otra cosa, entonces falso. En la forma en que vives, y dice en tu amor, tu fe y tu pureza. Y Pablo agrega, versículo siguiente, hasta que yo llegue, es decir, ya te dije lo que debes de empezar a hacer, pero voy a llegar, y hasta que yo llegue tienes una tarea, Timoteo, tienes una asignación. Todo se centra en esto, o sea, permítete realmente no olvidar esto. Y le está diciendo, dedícate. ¿A qué? Fuerte, familia, lo vas a leer. 1, 2, 3. ¿A qué? A leer las escrituras a la iglesia. Y a animar y a enseñarles. ¿Está claro? ¿Está claro? Y tú te imaginas que Pablo llega y Timoteo va a rendir cuentas. ¿Hiciste lo que hice? Lo que pasa es que, pues tuvimos tiempos bien padres, ¿no? De testimonios. Tenía una asignación. Pero no sabes, ¿verdad? Cómo todos tomamos café, ¿verdad? Y contamos nuestros problemas. Tenías una asignación. Pero tú no sabes, vinieron aquí, ya ves, compadres y comadres, ya ves que aquí tenías todo, o sea, no estoy diciendo todo no está mal, pero el propósito, así como el banco ofrece y te genera dinero y el cine, la iglesia está para equipar ¿a quién? A los miembros. Por eso te vuelvo a repetir, y si no estás recibiendo eso, le podrás llamar como sea, pero no es iglesia. Una iglesia que no está creciendo en el conocimiento de su palabra, me atrevo a decirlo así, no es una iglesia. Pero cantan, pues podré cantar, y también aquí podremos cantar y la Macarena si quieren. Estoy bromeando. Pero ¿en qué momento permitimos que la verdad de Dios sea trasladada, sea suplantada por chistes, por mensajes motivacionales que nos alienten solamente en la parte anímica? ¿En qué momento permitimos que solo las experiencias llenen nuestros corazones y que no haya exposición de las verdades de Dios? Bueno, desde un inicio, bien le dijo Pablo, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así que, familia, ya estoy llegando al punto.
¿Cómo una iglesia va a ser madura? ¿Cómo vamos a madurar? ¿O Dios nos llama a madurar? ¿Sí o no? Vamos a envejecer, eso es un hecho, pero no significa que el envejecer nos dé la madurez, ¿no? Bueno, yo he visto tantos casos, ¿verdad? De los dos polos, como dicen, ¿verdad? He visto gente de 60 años que bárbaros. Son unos niños, ¿verdad? Y viceversa. Y unos jóvenes que son unos ancianos, digo. La madurez es otra cosa. Y podemos ser, ojo, una iglesia, una congregación vieja, pero inmadura. Pero ¿cuántos quieren ser una iglesia joven, pero madura? ¿Amén? ¿Qué le da la madurez a la iglesia? Pablo también precisamente a Efesios, a la iglesia en Efesios. Préstalo atención en lo que dice. Este proceso, Efesios 4, 13 al 16, este proceso continuará hasta que todos, fíjate, dice, habla de un proceso. Entonces, la vida cristiana no es instantánea. La vida cristiana no es de, ven hoy y mañana recibirás tu milagro. No es de, hoy levanto mi oración y mañana tengo lo que quiero. No. Dí conmigo, la vida cristiana, vamos, la vida cristiana es un proceso. Y en ese proceso, que muchos no nos agrada, eso va porque procesos, no queremos procesos, va a continuar, mira, y hay un hasta, sí. ¿Cómo vamos a decir, ya pasé el proceso? Mira, a mí como ingeniero me encantaban los procesos, pero yo sabía que tarde o que temprano un proceso tiene un inicio y tiene un final. Y hay un hasta. Se puede reprocesar y dicen, no sirvió, otra vez va para atrás, como decimos, y otra vez a reprocesar. Y a veces había reproceso del reproceso del reproceso. No importa, en Dios yo creo que aún, pero lo más valioso es que lleguemos hasta esto que está diciendo. ¿Cuál es el hasta? ¿Qué marca la madurez de la iglesia? Aquí lo dice, hasta que todos, no es algunos. ¿Y todos cuántos son? Todos. Alcancemos, fíjate, tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos. Ahora no evalúes de forma general, evalúate a ti. Sí, porque qué fácil es decir, no, a este le falta, no, al de allá, no. Evalúate a ti. ¿Ya llegaste a tal conocimiento del Hijo de Dios que te hace y te percibe ser maduro? Es decir, dice Pablo, hasta que lleguemos a la plena y completa medida ¿de quién? Ahí está el estándar, ahí está el parámetro, si lo quieres ver de esa forma. Versículo 14. Dice el apóstol Pablo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. O sea que podemos ser espiritualmente unos infantes de 50 años. Sí. No seremos, y esta palabra me encanta porque eso es ese es el meollo de este track. Que alguien que no es enseñado, te voy a decir lo peligroso que esto recae, es arrastrado. Dice, pero si tomamos en cuenta, dice, no seremos que arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Familia, te lo digo de esta forma. Espérate. Los próximos años, si el Señor no tarda,
No, 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 ¿qué te digo? No una lluvia, una tormenta de nuevas enseñanzas. Para que veas que no estoy exagerando. Levanten la mano a las personas que superan los 60 años. Pregunta. Las filosofías y las tendencias, lo que hoy llamamos postmodernismo, todas estas de alguna manera, que yo estoy también de acuerdo que tú que levantaste la mano tenías sus retos. Pregunta, ¿con lo que ahora tus nietos o tus hijos están experimentando, es mayor o es menor? ¿Verdad que sí es mayor? ¿Seguirán atentando contra su identidad? ¿Seguirán atentando contra su conceptualización? Espérate los próximos años, que va a haber una corriente cada vez más intensa de nuevas enseñanzas. Pero el problema no es que haya enseñanzas, ¿verdad? ¿Verdad que ese no es el problema? Eso va a existir. El problema es que te dejes arrastrar por ellas si no tienes el fundamento correcto. ¿Verdad que sí? No nos dejaremos. Van a existir, pero no se dejarán llevar por personas que intentan engañarlos con mentiras, porque si no, ¿verdad? Sería muy fácil de diferenciar. Pero ojo, aquí está el meollo, que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Sabes cuál es lo más peligroso de estos movimientos? Que parecen, ¿que qué? Parecen. Muchos de estos tienen nuestras mismas canciones. Muchas de esas tienen incluso hasta la misma formato litúrgico, permíteme decírtelo así. ¿Y dónde está entonces el engaño? Pues solamente lo diferencian aquellos que conocen ¿qué? La verdad. Versículo siguiente. Entonces, familia, aquí quiero resaltar qué es lo que nos va a llevar a que la iglesia siga conociendo la verdad de Dios. Esto, una iglesia madura, si quieres, llévatelo así. Una iglesia que responde a que es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que muestra estabilidad doctrinal. ¿Se entiende lo que es eso? ¿Se entiende lo que es eso? Porque si no hay estabilidad, te digo algo, como que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Había un personaje así, ¿no? De nuestra. Como digo una cosa, también digo la otra, ¿no? ¿Te acuerdas? Y eso evidencia que en realidad no hay conocimiento de la verdad de Dios. Por modas, voy a decirlo así. ¿Cuántas modas, voy a decirlo, a lo largo de mi caminar en Cristo, cuántas modas no han estado surgiendo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? A ver, levante la mano, ¿quién recuerda una moda? En la iglesia. Sí. ¿Y por qué no están hasta el día de hoy? Porque fueron modas. Y solo he aprendido algo, y solo lo verdadero permanece. Y ya no soy más detallista en estas explicaciones de modas porque no quiero herir susceptibilidades, porque estoy consciente que también le entraste, no te hagas. También le entraste. No le entramos, es la verdad.
El apóstol Pablo sigue desarrollando, versículo 15, en cambio hablaremos la verdad. Me encanta esto. ¿La iglesia está llamada a hablar la verdad? Sí. ¿Y aunque se ofendan? ¿Sí o no? No, bueno, es que como dice aquí, bueno, habla la verdad mientras no se ofendan. Si se ofenden ya no la hables. No. La gran diferencia y el reto que tenemos es esto. Hablaremos la verdad con... y aquí hay que interpretar, ¿verdad? Porque la verdad con amor es usar un lenguaje bien bonito, ¿no? Palabras tiernas. Para que nadie... ¿Tú qué crees que sea la verdad en amor? Con amor. Como dirían por ahí el dicho popular, que no me trates con indiferencia porque odio quiero más que indiferencia. Familia, la verdad en amor, creo yo, trae consigo que como hablas por la... A ver, vamos a hacer esta comprensión. Los papás me van a comprender de una magnitud, creo, mayor. ¿Cuántos han tenido que hablarle, como dicen, fuerte a sus hijos en una actitud que no se tolera? No levantes la mano, pero ya vi que algunos dijeron, sí, amén, sí, ok. ¿Y le hablaste así? Porque lo odias seguramente, ¿verdad? Sí, yo sé que la interpretación para muchos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es: mi papá no me quiere, me odia, ¿verdad? Papá, ¿es verdad eso? ¿Le dices así de contundente y de directo porque lo odias? ¿Sí o no? ¿Por qué entonces? ¿Se entiende cómo es la verdad con amor? Es que no te vas a permitir comprometer la verdad. ¿Verdad que sí? Hablar la verdad con amor, sí, no es tanto, voy a decirlo así, tratar de alguna manera a la persona, sino a la acción. Es decir, el pecado es pecado, punto. Y si hay algo de eso en tu vida, la verdad con amor es, familia, el reto que la iglesia tiene. ¿Y cuántos saben que vamos a hablar la verdad con amor a un mundo que no conoce a Dios, que no quiere rendirle su vida? ¿Sí o no? Esa es la misión de la iglesia. Así que creceremos, me anima esto, en todo sentido, hasta parecernos. ¿Hasta dónde? Parecernos más y más. ¿A quién? A Cristo. La pregunta que todos debemos de hacernos es la siguiente: ¿cuánto más y más me sigo pareciendo a Cristo? ¿Verdad? Porque por eso nos llamamos como cristianos, porque buscamos parecernos ¿a quién? Híjole, yo creo que no, a veces no nos parecemos, digo, personajes relevantes, hay muchos, digo, pero digo, híjole, ¿qué tal si me estoy pareciendo más al Che Guevara? No, o a cualquier, no, Dios mío, habría un problema, porque a lo mejor lo que estoy reflejando no es a Cristo, sino otra cosa. Hasta parecernos, grábate eso, más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es, ahí entiendes la conexión que hay con el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y el cuerpo se debe de parecer ¿a quién? A la cabeza. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y ahora sí,
Y entonces todo el cuerpo, ¿qué pasa? Crece y está sano. ¿Y cómo? Qué bonito. Segunda evidencia, de acuerdo a estos versículos. La primera, ¿cuál fue? Que una iglesia es madura porque tiene estabilidad doctrinal. No anda volando y viéndose por extremos. Tiene una línea marcada. Se deleita en la palabra de Dios y crece en el conocimiento de ella. Y la segunda es esta, que busca el balance. ¿Entre qué? Entre la verdad y el amor. ¿Por qué? Porque el mensaje no es propio de la iglesia. ¿De quién es el mensaje? ¿De quién es el mensaje? De Dios. Y la iglesia, entonces, ¿qué ha recibido? Un mensaje que es de parte de quién? De Dios. Y como lo hemos recibido de Dios, la visión de la iglesia es presentarlo lo más fiel posible. ¿Está claro? La misión de la iglesia es presentar ese mensaje a un mundo alterado. ¿Te gustaría que te dieran a beber una agua que está adulterada, que ya no sé qué tanto le metieron? ¿O lo quieres cada vez lo más pura posible? Pues que esa es la misión de la iglesia, llevar este contenido que viene del cielo a una nación, a un pueblo, a una ciudad que necesita esto. Por eso no vamos a permitirnos callar. Porque si a la iglesia se le ha dado un mensaje, este mensaje tiene que comunicarse. Porque es un mensaje verdadero. Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad.